bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy toca nueva reseña y esta es una reseña especial porque me lo dijo un suscriptor el tema de comprar esta fragancia. Así que la fragancia de hoy es Montblanc Explorer de concentración Eau de Parfum 100 mililitros, 3,3 onzas fluidas americanas. Vemos primero lo que es el packaging, lo que es la caja en sí. Una caja con un estilo sobrio. Estas son las letras que vienen en relieve. Por aquí, luego la línea plateada que cubre toda la caja. La caja es rugosa, así un poco, no es completamente lisa. Y luego se puede apreciar aquí en la base, como veis, que pone la distribuidora Interparfums en París, los ingredientes que vienen en vaporizador o natural spray, es decir, tiene vaporizador, realizada en Francia, el tema de, que es reciclable, código de barras y otro código más para identificar, de código de identificación. Y este es el número de batch code, el código de producción. Eso por ahí la caja, aquí no viene nada. Hay veces que viene un logo, pero aquí no viene nada. Bueno, eso por un lado. Abrimos la caja. Ya digo que agradezco también al suscriptor un suscriptor especial, que me lo dijera porque la encontré a buen precio. Antes de que se me olvide, hay tres tamaños diferentes. Son de 60 mililitros, que está en torno a unos 30 y pico, 30 euros. El de 100 mililitros en torno a 40-45, que es lo que me salió el precio este. Y luego el de 200 mililitros está en torno a 60 y pico euros. Tampoco es una fragancia excesivamente cara. Está, digamos, en un precio medio. Así que interesante. Está bastante bien lo que es el packaging. La caja, vamos primero lo que es la caja y ahora os muestro la fragancia. Ahora vamos con ella. La caja viene así tal cual, un troquelado interior. Y sacamos, y para que veáis cómo está por dentro y demás, para el tema de que no se mueva cuando se desplace la caja, la lleva a algún lado y demás, que no se mueva la botella o evite que se pueda romper y demás. Vale. Luego, el tema del envoltorio. El envoltorio es este de plástico, que ya lo he podido romper y demás. Hay que fijarse siempre en los envoltorios que no sean excesivamente finos. O sea, que lo que es el envoltorio, el papel, no es excesivamente fino. Porque si no, sí que a lo mejor puede durar de ello y te la pueden colar. Así, tal cual. Vemos que es algo fuerte. Viene siempre también importante, pues el código el chip antirrobo. El chip antirrobo y demás, que eso está comprado en perfumerías y demás, y establecimientos oficiales donde venden perfumería buena, no perfumería de cualquier tipo de mercadillo, vamos, por así entenderlo. Bueno, comentaros que está la fragancia, el frasco o la botella tiene un grosor considerable en su base. Todo es un cristal bastante contundente y a la misma vez pesado. Viene con el logotipo, viene un revestimiento, imitación al cuero, que es una nota que lleva de cuero. Y luego lo que es el tapón. El tapón es metálico porque la estructura por fuera es metálica con el logotipo. Y por dentro, sin más, el recubrimiento, ya digo, metálico, como se puede apreciar aquí. Y dentro, pues, plástico. Es más, tiene también esta parte que es plástica, es una especie de chapa. Un embellecedor que pone Montblanc Explorer
junto con el logotipo aquí y logotipo aquí. Y eso es lo que viene a referirse. Más cositas. Viene también un grabado en lo que es la base de la botella. No sé si se podrá apreciar. El grabado que viene aquí, voy a tener que apagar la luz, porque si no se va a reflejar. Viene este grabado que, bueno, pone Montblanc Explorer, 100 mililitros y demás. En concreto pone realizado en Francia, 100 mililitros, tiene un 78% de volumen alcohólico. Y bueno, Interparfums, que es el fabricante, y es una concentración eau de parfum. Esta es una concentración eau de parfum. Hay una versión que es la Ultra Blue. Esta fue lanzada en el 2019 y luego la versión Ultra Blue, que es una completamente azul, es del año 2021. Con lo cual esta es más antigua, pero que sepáis que, bueno, si quien esté interesado en comprar la última versión de la Montblanc Explorer está la Ultra Blue. El tapón cierra perfectamente, hace este clic perfectamente, incluso se sujeta perfectamente la botella. Ya digo que la botella es bastante pesada, ¿eh? Por el tema del grosor solamente que tiene. Lo que es el líquido se contiene a partir desde esta línea hasta aquí arriba, ¿vale? O sea que esto simplemente es el diseño de la botella y el embellecimiento y demás de revestimiento y poco más así, ya digo, imitando el cuero. Tiene notas, antes de nada, las notas de salida son bergamota, pimienta rosa y esclarea, junto con las notas de corazón, que tiene un vetiver de Haití, un cuero, y luego el tema del fondo tiene ambrosan, madera de Akigala, hojas de pachulí de Indonesia y la vaina de cacao. El ambrosan es una molécula sintética que es lo que hace una fijación al perfume, es una molécula completamente sintética que se utiliza en la perfumería. Lo que hace como fijador de los perfumes y demás. Simula como si fuera algo, una nota de cuero, que ya de por sí ya la lleva la nota de cuero, y es entre una nota algo dulce y a la misma vez algo terrosa. Dicen que es parecida a algo de cuero y a la misma vez como si abriéramos un libro viejo y oliéramos las páginas amarillentas y demás de un libro. Es un fijador el ambrosan. La madera de Akigala es un aceite que está sacado del pachulí en concreto, y es amaderado y especiado, y a la misma vez floral. Son notas que lleva cítricas, a la misma vez amaderadas y terrosas. Yo la presento, vamos a rociarla para que veáis lo que es el atomizador, cómo funciona. Va perfectamente y es nebulosa. No tiene tampoco una salida larga, pero sí que es en nebulosa, como podéis apreciar. Eso, bueno, lo que vengo a referir, la fragancia es muy buena, a mí me gusta bastante. Tiene la salida cítrica que está conjugada con las notas de cuero y luego el ambrosan, el pachulí y demás. En el secado, posiblemente a partir de 20 minutos se empiece lo que es la nota de cuero. Bueno, posiblemente no, es lo que se nota, lo que vengo a apreciar, la nota de cuero. Luego también tiene el pachulí y luego el tema de la vaina de cacao es una vaina, bueno, es como si fuera una mazorca, es el revestimiento del fruto del cacao, de la mazorca, que normalmente la vaina de cacao, bueno, se encuentran en países como Ecuador de Latinoamérica. Es algo dulce que le da el toque de fondo, quizás a partir lo noto a partir de 1 hora, posiblemente. Entonces, no recomiendo tampoco, tiene notas pesadas y es un eau de parfum que perfectamente dura las 4 horas y las sobrepasa perfectamente.
No es para todo el público, no diría yo que sea para un público con menos de 20 años quizás, ni incluso menos de 25 años. Es para un público ya maduro, 25 para adelante, que quiera una fragancia terrosa y a la misma vez con un toque dulce. La salida siempre es cítrica, como digo, la salida siempre es cítrica, normalmente porque lleva bergamota y demás notas en este caso. La considero que es una fragancia bastante buena para temas de, bueno, invernales, o sea, me refiero, climas templados, no muy calurosos, y quizás para invierno, otoño y ahora que estamos en primavera, pues es ideal, tanto para mañanas, tardes o noches. Quizás para el verano, para la estación estival, no la considero una fragancia, ¿por qué no? Porque normalmente yo personalmente utilizo fragancias frescas. Y esta de frescas, pues la verdad que no tiene nada. Es una fragancia que es pesada en sí, como la botella, porque es pesada, es que pesa un montón la botella. Y la verdad, y es la primera Montblanc que tengo. Y de la distribuidora Interparfums, que es por lo visto realiza bastante bien lo que es el packaging, lo que es la botella y es preciosa. Me ha gustado el tapón que sea metálico, el revestimiento metálico. Bueno, por lo que sin más, es una fragancia que recomiendo para un público ya maduro y quizás eso, que para estival no lo considero una fragancia fresca y estival para lo que es el verano, el día a día. Por ocasiones especiales no, porque la puedes rociar y puedes sentirte la fragancia en cualquier momento y en cualquier ocasión. Yo digo que no todo el mundo tiene el sentimiento de las fragancias como algo que si te gusta algo dulce, bienvenido. Si es amaderado que te gusta o algo fresco, pues también. Cada uno tiene un sentimiento por un determinado aroma, por una determinada fragancia, que no significa que la fragancia en sí, porque te guste la fragancia dulce y a mí no, por ejemplo, a mí no me gusta la fragancia dulce, ni la canela, ni la pimienta, ni tampoco mucho que sea algo dulce y demás. Eso no significa nada. Hay fragancias que están hechas para uno o para una y esta en concreto pues me gusta porque bueno, pues uno ya tiene cierta edad además y interesa fragancias que sean intensas como en este caso. Así que nada más. Ah, bueno, perfumistas son tres perfumistas: Antonio Masundeo, Jordi Fernández y Oliver Perché. Bueno, pues son tres perfumistas que han hecho esta fragancia, ya digo, ejecutada en el 2019. Y sin más, agradezco bueno, al suscriptor que me la haya recomendado y es bastante buena. Pensaba que iba a ser más cara y la verdad es que no es tan cara y la verdad es buena fragancia y es aconsejable. Así que muchas gracias por el consejo. Y nada más. Siempre, bueno, que oler bien siempre es una necesidad y luego una persona que esté siempre limpia y perfumada tiene mucho que ganar, siempre recordar eso. Pues nada más, veo que bueno, ha habido también algunas suscripciones, agradezco las nuevas suscripciones. Si os ha gustado el vídeo, dale al like, suscribiros y nada, y hasta la próxima reseña. Así que espero que os haya gustado. Bye.